Bueno chicos, esta es la parte que falta, la segunda parte de corteza suprarrenal, ¿ya? La vamos a hacer bien sencillo, rápido. Ya. Miren, la corteza suprarrenal son dos órganos que están encima de los riñones, ¿cierto? Muy bien. Acá está tu riñoncito. ¿Ya? Encima está esta glándula. Ahí está. Esta glandulita que está acá, lo agrandamos y está aquí. Mira. Toda esta glándula tiene una corteza y una médula, ¿cierto? Ya está. La parte de la corteza se va a dividir en tres zonas. Son tres capas. Uno, dos, tres capas. Zona o capa glomerular, zona o capa fascicular, zona o capa reticular. Y la parte más central es la médula. ¿Ya? Entonces, doctor, ¿Cómo es esto? Entonces, cada una de estas capas van a dar un grupo hormonal y un cierto tipo de hormonas que va a cumplir una función. Entonces, vamos a llenar este cuadrito que está aquí. Capas de la corteza suprarrenal. ¿Cuál es la primera capa? La capa glomerular. La capa glomerular aproximadamente se ocupa un 15%, ¿no?, de toda la corteza. Estos datos están en Guyton. El grupo hormonal se llama los mineralocorticoides. ¿Ya? La hormona principal que se secreta es tu amigo aldosterona. ¿Cuál es su función de la aldosterona? Va a regular sodio, potasio, extracelular, y de taquito entre paréntesis vamos a poner hidrogeniones. ¿Ya? ¿Qué más va a regular? Por eso va a regular la presión arterial. ¿Ya? ¿Cuáles son las hormonas o estructuras o sustancias que regulan a la aldosterona, a su secreción de la aldosterona? ¿Quiénes la regulan? La va a regular la angiotensina 2, ¿ya?, y el nivel de potasio en sangre, o sea, extracelular. Profesor, ¿y cuál es la naturaleza de la aldosterona? ¿Cuál es su naturaleza de esta hormona? Es esteroidea. ¿Te acuerdas o no de lo que hicimos en hipófisis? Cuando hicimos hipófisis, hicimos la parte de introducción a endocrinología. Dijimos que todo aldo tiene un corte militar, ¿te acuerdas? Aldosterona, corticoides o cortisol, y militar, que es de varón andrógeno. Entonces, estos son los mismos y todos son esteroideos, todos son lipídicos, o sea, es lo mismo, lipídicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué se llama mineralocorticoides, doctor? Mineralo significa que porque regulan a los minerales. ¿Cuáles minerales? No estamos diciendo al sodio, al potasio y de taquito a los hidrógenos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la segunda capa entonces? La capa fascicular. La capa fascicular ocupa un 75% y secreta los famosos glucocorticoides. ¿Ya? El representante fundamental es el cortisol, que también se le llama hidrocortisona. El cortisol también se le llama hidrocortisona. Función del cortisol: regular metabolismo de los carbohidratos, proteínas y los lípidos, especialmente los carbohidratos. Por eso se llama glucocorticoides, gluco por los carbohidratos. ¿Qué más hace los glucocorticoides? Regulan el estrés, intervienen en el estrés y un efecto antiinflamatorio. ¿Ya? ¿Quién regula la secreción de los glucocorticoides en la capa fascicular? ACTH, la adrenocorticotropina, la hormona adrenocorticotropina, ¿ya? ACTH. Muy bien. Naturaleza, esteroidea. La tercera capa es la capa reticular.
reticular. ¿Y cuál es el porcentaje? El porcentaje Guyton no te lo dice, pero ahí lo sacas, más o menos 90, más o menos aproximadamente un 10%, ¿no? Más o menos un 10%, más o menos un 10% produce está conformado por la capa reticular, que van a producir los andrógenos suprarrenales. ¿Cuáles son los andrógenos suprarrenales? El DEA. ¿Cómo se llama el DEA? Dehidroepiandrosterona. Y el otro es la androstenediona. ¿Cuál es el principal? El DEA, ¿no? DEA es dehidroepiandrosterona. ¿Cuál es la función? Control de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, más específico esto. ¿Por quién está regulado? También por la ACTH. Naturaleza esteroidea. ¿Ya? Muy bien. ¿Y la médula suprarrenal, doctor, cómo es? ¿Funciona aquí o no? Estamos hablando de la corteza, por eso lo hemos puesto en otro color, para mencionarlo nada más, porque no ingresa aquí, ¿ya? La médula no ingresa acá en este grupo de hormonas. ¿Por qué? Porque la médula secreta las catecolaminas. ¿Quiénes están? Tu amiga adrenalina y su prima nora. Adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es la función? Todo lo que vimos en sistema simpático, ¿no? Control de la parte de su sistema nervioso autónomo, ¿no? Con todos sus receptores, hay un montón de los efectos de la adrenalina, noradrenalina, ¿te acuerdas? En el pulmón, en el corazón, en el riñón, cada uno de esos, ¿ya? Todo eso. Ellos se regulan a sí mismos, y su naturaleza es amínica, porque derivan de la tirosina. Muy bien, entonces esto solamente es para mencionarlo, lo que nos importa son estos tres. Glomerular, fascicular, reticular. ¿Ya? Muy bien. Este es un cuadro resumen de todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Se han aislado más de 30 esteroides en la corteza suprarrenal. Pero ¿cuáles son los dos más importantes? Nunca te olvides. Tu amigo Aldo de corte. Aldosterona y cortisol. Son los más importantes. Si te falta aldosterona, cortisol, como dicen Guyton, en 2-3 días la persona muere. ¿Ya? Nunca te olvides. Profe, ¿cómo son los receptores? Los receptores son receptores citosólicos. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que habían receptores de membrana, receptores citosólicos, receptores nucleares? Entonces, todos estos grupos esteroideos, todas estas hormonas, difunden como un fantasma, ¿te acuerdas? Y entran acá al citoplasma, se unen al receptor citoplasmático y este se trasloca y viene el núcleo, ¿ya? Y acá hace su función de transcripción, traducción, bla, bla, bla. Pero los receptores son citosólicos, ¿ya? La síntesis de los esteroides suprarrenales o de las hormonas suprarrenales, hay cosas fundamentales. No quiero que te aprendas todititas estas hormonas, no va a ser necesario, pero tienes que saber de dónde derivan todos. Todos derivan del colesterol, de esta molécula que en química lo aprendes como el ciclopentano perhidrofenantreno, ya, de esa molécula se forma el colesterol, y el colesterol es la materia prima para hacer la síntesis de los esteroides. ¿Cuál es la enzima limitante, la enzima fundamental? La desmuelasa. Acuérdate, si yo me acuerdo, le desmuela, te quita las muelas. El colesterol con la colesterol desmuelasa, ¿ya? Entonces mira, acá hay un grupo de enzimas. Las más importantes son la 17 alfa hidroxilasa, 21 beta hidroxilasa y 11 beta hidroxilasa, para mencionarlas, ¿ya?
Mira, si tu colesterol se activa por la desmolasa, pasa a pregnolona. Y si este grupo de enzimas, la desoxigenasa, la 21-hidroxilasa y la aldosterona sintetasa, ¿qué va a formar? Aldosterona. Por lo tanto, ¿en qué capa estamos? En la glomerular. Entonces, doctor, en la glomerular quiere decir que está la 11-beta hidroxilasa de aldosterona sintasa. Claro, sí pues. Y entonces, ¿cómo formamos cortisol? Necesitamos a la 17-alfa hidroxilasa para pasar a hidroxipregnolona, hidroxipregesterona, ¿ya? Y con nuestra 11-beta. ¿En qué capa estamos? Fascicular. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Y doctor, si tenemos la enzima liasa, va a permitir que esta reacción se vaya hasta dónde? Hasta formar la famosa dehidroepiandrosterona y la androstenediona, ¿ya? Que van a ser los andrógenos, por lo tanto eso está en la capa reticular. Entonces, conclusión, los esteroides, todo el grupo de la corteza suprarrenal deriva del colesterol y depende de qué tipo de enzima tenga en cada capa para que forme cada uno de los grupos hormonales, ya sea aldosterona, ya sea cortisol o ya sea andrógenos. ¿Ya? No te olvides que la enzima limitante es la desmolasa. ¿Qué más tenemos que saber? Esto han preguntado, ¿ya? Miren, esto es acerca de los... Todos estos son corticoides, son los glucocorticoides. Acá hay el que ya conocemos, el cortisol, ¿ya? Que está en base a 1. Y el resto son medicamentos, son corticoides sintéticos, hechos por el hombre. Entonces, ¿qué han preguntado? Preguntaron, ¿cuál es el fármaco o el esteroide que es 4 veces más potente que el cortisol? Entonces, el cortisol es como una potencia, 1x, y la prednisona es como 4x. Esto fue la clave. ¿Sí me dejó entender? El cortisol es como 1x, como potencia 1, y la prednisona es 4 veces más potente. ¿Ya? ¿Qué más han preguntado? Han preguntado ¿cuál es el glucocorticoide o el fármaco, ¿no?, que tiene nula actividad mineralocorticoide, no funciona como mineralocorticoide, ¿ya? Pero tiene una actividad buena glucocorticoide? ¿Cómo así? O sea, escuchen, estos tipos de medicamentos no solo nuestro amigo el cortisol, miren, nuestro amigo el cortisol no solo hace su función de glucocorticoide, sino también puede hacer su función o querer imitar a la aldosterona. Entonces, todos estos medicamentos se parecen al cortisol, hacen su función como glucocorticoides y algunos tienen más o menos efecto como tipo aldosterona. Entonces, ¿cuál es el fármaco que tiene buena actividad glucocorticoide? O sea, como corticoide en sí, pero tiene ninguna actividad mineralocorticoide. Eso es la dexametasona. Aquí está. Potencia para retención de sodio, o sea, como aldosterona, como mineralocorticoide, 0. Por eso es nula actividad mineralocorticoide, pero tiene buena actividad glucocorticoide, ¿ya? Entonces la clave era dexametasona. ¿Y cuál es la equivalencia? Esto te va a servir para la vida, ¿ya? Mira, la hidrocortisona, que es 20 miligramos. ¿Dónde está eso? ¿De dónde está sacando acá? Dosis equivalentes. El cortisol, que es la hidrocortisona, ya te dije, 20 miligramos, es igual que ¿qué? Que prednisona. Profe, ¿pero cuánto? 5 miligramos. ¿Y así? ¿Y es igual que qué? Que metil prednisolona,
de 4 miligramos, que sí, acá está, y es igual que dexametasona de 0,75 miligramos. Esto tiene importancia clínica, ¿ya? Esto te va a servir cuando vengan tus pacientes y, por ejemplo, necesites darle prednisona 5 miligramos, pero se te acabó la prednisona y tienes hidrocortisona. Y ya sabes cómo hacer una regla de 3 simples y darle el medicamento, ¿ya? Ojo, esto es para la vida y estos dos cuadritos tienes que aprenderlo para tu examen, pero ha venido también, ¿ya? Muy bien. Mineralocorticoides. Entonces empezamos. El grupo de los mineralocorticoides, el representante fundamental es tu amigo aldosterona. Su función principal, ¿cuál es? Va a funcionar en dos tipos de células. Las células principales y las células intercaladas alfa. Miren, las células principales y la intercalada alfa está, por favor nunca te olvides, ¿ya? La aldosterona está en el túbulo. ¿Dónde actúa? En el túbulo colector del riñón, principalmente en los túbulos colectores, ¿ya? No mucho en el túbulo contorneado distal, sino en los túbulos colectores de la nefrona que pertenece al riñón, que vas a verlo en nefro cuando lleves, o sea, el otro ciclo, ¿ya? ¿Cómo actúa? Las células principales hacen estos mecanismos. Miren, aumentan la reabsorción de sodio. Es decir, en vez de orinar sodio, botar sodio a la orina, lo retienen, lo reabsorben. ¿Y qué botan, profesor? Aumentan la excreción de potasio. O sea, me jala sodio y me bota potasio. ¿Me dejo entender? Ya. Profe, y cuando actúa en las células intercaladas alfa, ¿qué hace? Aumenta la excreción de hidrogeniones. Por lo tanto, como el potasio se está excretando a la orina y como el hidrogenión se está excretando a la orina, esto te produce que la orina sea ácida. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Entonces mira, como la aldosterona reabsorbe sodio, tú sabes que cada vez que se absorbe sodio, ¿qué jala? Agua, nunca te olvides. Entonces aumenta la reabsorción osmótica de agua. Y si tú estás jalando sodio y estás jalando agua dentro de la sangre, en vez de botarla por la orina, estás aumentando agua. ¿Qué estás aumentando? La presión arterial. Entonces aumenta la presión arterial. Conclusión final, la aldosterona, ¿qué hace? Absorbe sodio, bota potasio y aumenta la presión arterial. Muy bien. ¿Dónde más? También aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en las glándulas salivales, en las glándulas sudoríparas y en las glándulas intestinales. Es por eso que, como tienes buena aldosterona, tus glándulas intestinales reabsorben el sodio. Pero ¿qué pasa si tienes baja aldosterona? No se reabsorbe el sodio se acumula en el tubo intestinal, el sodio jala agua y te produce diarrea. Entonces es bueno que sepas estos efectos para que entiendas la clínica y los síntomas de los pacientes, ¿ya? Ojo, es muy importante estos temas. Profe, a ver, ¿cuál es una célula alfa? Esta es célula alfa. Célula secretora de hidrogeniones es el alfa. Célula secretora de bicarbonatos es la célula beta, ¿ya? Esta nos va a importar. La célula alfa, ¿qué hace? Bota hidrogeniones a la luz, o sea, a la orina. ¿Se entendió? Sí, nada más. ¿Qué más tenemos que saber acá? La presión arterial, mira, cuando hay un exceso de presión arterial, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es tan inteligente que va a hacer un escape de la aldosterona. Tu amigo aldosterona también escapa. ¿Qué va a producir?
diuresis y natriuresis por presión. ¿Qué es eso? Diuresis y natriuresis por presión. Es decir, que cuando hay mucho exceso de presión arterial, ¿qué es lo que va a decir? La presión arterial va a ir con tanta fuerza al riñón que va a forzar al riñón a orinar. Eso es diuresis. Y va a forzar al riñón a excretar el exceso de sodio. Ese es natriuresis. Natrius significa sodio. Uresis, orina. Entonces, la manera de escapar para no aumentar exageradamente la presión arterial es diuresis y natriuresis por presión. ¿Ya? Ojo, esto también han preguntado, ¿eh? Así que pestaña y ceja. Muy bien. ¿Y cuáles son los mecanismos de acción? Tu amigo aldosterona viene y se une al receptor MR. ¿Este receptor MR de qué es? Es un receptor de mineralocorticoide. No es un receptor de M, no, sino mineralocorticoide. Receptor de mineralocorticoide, que es un receptor, ya dijimos, todos son citosólicos. Este receptor citosólico se trasloca al núcleo y se une a la secuencia GRE. La secuencia GRE del ADN es el elemento de respuesta a glucocorticoides y hace transcripción de proteínas, ¿no? Transcripción y traducción. La proteína principal es el SGK1. ¿Qué es lo que va a hacer el SGK1? ¿Ya? Este GK1 va a estimular ¿a quién? Al canal, ¿no? No es cañal, es canal epitelial de sodio. Por eso se llama ENaC, E de epitelial. Canal de sodio epitelial o canal epitelial de sodio. ¿Para qué va a estimular? Para que reabsorba, pues. Para que reabsorbe el sodio. Jala para acá. ¿Y a quién va a estimular? A un canal de potasio para que excrete potasio. ¿Se entendió? ¿Esa es la función de la aldosterona? No. Reabsorber sodio y botar potasio. ¿Qué más hace esta proteína? Esta proteína también estimula ¿a quién? A la ATPasa, que está en la parte basal. ¿Para qué? Para que bote sodios y entre potasios. ¿Y para qué? ¿Para qué este circuito? Pues, miren. Porque el sodio está entrando por aquí, está reabsorbiendo, entonces viene por acá y sale. Y el potasio está entrando por acá. El potasio está entrando por aquí y sale por acá. ¿Se entendió? Yo creo que sí, es bastante fácil, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuáles son los tres mecanismos de acción de la aldosterona? Sus tres mecanismos es, o sea, producir, entrar al núcleo, unirse a GRE, hacer transcripción, producir ese GK1 y ¿cuáles son los tres? Este GK1 produce tres funciones. Uno, estimular a la bomba de ATPase. Dos, estimular al ENaC. Y tres, estimular al canal de potasio. ¿Ya? Nada más. Entonces, profe, si esta célula está reabsorbiendo sodio, ¿cómo se llama esta célula? ¿Se llamará principal o intercalar? Esta es la célula principal, que se encuentra ¿dónde? En el túbulo contorneado distal o el túbulo colector. Colector. ¿Ya? Túbulo colector. Muy bien. ¿Cuáles son los cuatro factores que permiten la regulación de la aldosterona? Dijimos, el exceso de potasio produce aumento de aldosterona. ¿Por qué? Claro, pues si hay mucho potasio en sangre, la aldosterona ¿qué va a hacer? Excretarlo por la orina. Profe, si aumenta mucho la angiotensina 2, también aumenta mucho la aldosterona. ¿Por qué? Miren, la angiotensina 2 viene del SARA. ¿Qué es eso? SARA no es sistema reticular activador ascendente, ¿ya? SARA es sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema renina, angiotensina, aldosterona, no se olviden, sirve para control de la presión arterial.
Eso lo van a ver cuando hagan cardio y nef, o sea, el otro ciclo, ¿ya? Pero, profe, ¿cómo es eso? Miren, todo empieza en el hígado, el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 en el pulmón, se convierte en angiotensina 2, ¿ya? Y la angiotensina 2 estimula el riñón para producir aldosterona, estimula la corteza, ¿ya? Entonces, profe, ¿la vía final del sistema renina-angiotensina-aldosterona es producir aldosterona? Sí. ¿Para qué? Para que al producir aldosterona se regule la presión, ¿ya? Cuando hay baja presión, se activa este sistema, entonces la presión aumenta, ¿ya? Miren, si hay un aumento de sodio, disminuye poco la aldosterona. O sea, si hay mucho sodio en la sangre, ¿disminuirá la aldosterona? Sí disminuye, pero poco, así dice Guyton, ¿ya? Y el cuarto punto, todos estos puntos debemos recordarlo porque están preguntados, son preguntas de banco, ¿no? También está en Guyton. Recuerda que toda esta info está en Guyton. Hay algunas cosas que te doy más de datos y eso ya esa parte. ¿Y qué se necesita para la secreción? ACTH. Entonces, profe, ¿la ACTH regula a la aldosterona? No, no regula, ¿ya? No regula. Lo que hace es, de manera permisiva, si es que, ¿cómo funciona? Si es que existe ACTH, un poco, va a permitir que el potasio y la angiotensina regule la aldosterona. ¿Me dejo entender? Si es que no hay ACTH, estos dos reguladores no funcionan adecuadamente. Eso quiere decir Guyton, ¿ya? Muy bien. ¿Qué sucede si aumenta la aldosterona, profe? ¿O qué sucede si la aldosterona empieza a bajar? Pregunta examen. ¿Qué sucede cuando baja la aldosterona? Cuando hay una deficiencia de aldosterona, la presión arterial baja. Claro, ¿se entiende? Y el potasio sube. El exceso de potasio se llama hiperpotasemia. Y eso produce toxicidad cardíaca. Pregunta de examen. La hiperpotasemia, cuando hay disminución de aldosterona, produce toxicidad cardíaca. ¿Y qué pasa, profe, si hay mucha aldosterona? La presión arterial se eleva. Sí. Entonces, escúchenme, muchachos. Si ustedes saben los efectos de cada una de estas hormonas, la clínica de las enfermedades lo van a dominar. Pero tienen que saber, ¿ya? Profe, entonces si hay mucha aldosterona, se está reabsorbiendo sodio, aumenta la presión y se está botando potasio. Sí. Por lo tanto, hay disminución de potasio y eso se llama hipopotasemia. La hipopotasemia produce debilidad muscular. ¿Ya? Nunca te olvides, esta ha sido pregunta examen. Te lo he puesto también, han preguntado la disminución de aldosterona, pero también te estoy poniendo el aumento de aldosterona porque te vayan a preguntar. ¿Ya? Los glucocorticoides. Los glucocorticoides, hemos dicho, regulan ¿qué cosa? Los glucocorticoides regulan especialmente los carbohidratos, CHO. Por lo tanto, ¿cuál es la función de los glucocorticoides? ¿Cuál es el fundamental? El cortisol. Entonces, ¿cuál es la función del cortisol? Hiperglicemia. Profe, ¿cómo va a aumentar la glucosa en la sangre? ¿Cómo aumenta? Por dos mecanismos, por aumento de la gluconeogenia, que ya sabes, por aumento de la gluconeogenia y por disminución de la utilización de glucosa. O sea, disminuye la glucólisis, ¿ya? Profe, ¿y esto qué nos da? Pregunta examen. Los glucocorticoides producen resistencia a la insulina, ¿ya? Resistencia a la insulina. ¿Cuál es otra función de los glucocorticoides? Aumenta y aumenta. ¿Qué aumenta? Proteólisis y aumenta lipólisis. Profe, ¿eso quiere decir que destruye las proteínas? Sí. Hay una pregunta examen. Movilización de aminoácidos extrahepáticos. ¿Cómo? O sea, está destruyendo proteínas, sí, pero de esta manera.
Acá tienes el músculo y acá tienes el hígado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? Un vaso sanguíneo. Lo que sucede es que acá en el músculo aumenta la proteólisis. O sea, se destruyen las proteínas y pasan que se degradan a aminoácidos que van a la sangre, y estos aminoácidos en la sangre van al hígado y el hígado aumenta sus proteínas hepáticas, aumenta su síntesis de proteínas, que claro, o sea, hay una movilización de aminoácidos extrahepáticos, o sea, los aminoácidos que no están en el hígado, por ejemplo, en el músculo, se van a la sangre en forma de aminoácidos y se meten al riñón, perdón, y se meten al hígado y se sintetizan proteínas. ¿Ya? El aumento de la lipólisis, hay una movilización de lípidos en los adipocitos. ¿Te acuerdas cómo era el paso? En los adipocitos, ¿en qué forma? En los adipocitos, en el tejido graso, ¿en qué forma se almacenan las grasas? Triglicéridos. Y para pasar a aminoácidos, ¿cómo se llama? Perdón, a ácidos grasos, ¿cómo se llama? Este proceso se llama lipólisis. Muy bien. ¿Qué más? Resistir al estrés. Los glucocorticoides nos ayudan a luchar en el estrés, la lucha a largo plazo. Estrés o lucha a largo plazo. ¿Qué más? ¿Cómo va en el sistema inmune? ¿Qué hace en el sistema inmune? Hace un efecto antiinflamatorio. Por eso que cuando das dexametasona, prednisona, ¿cuáles son? Son primos hermanos de los corticoides, son primos hermanos del cortisol. Por eso que su efecto es desinflamar, antiinflamatorio. Entonces, ¿qué sucede? Disminuye los linfocitos, disminuye los eosinófilos y aumenta los eritrocitos. Esto se llama linfopenia, esto se llama eosinopenia, y el aumento de eritrocitos se llama policitemia. Esto se produce cuando son cuadros graves, pues, ¿no? Mucho efecto glucocorticoide, mucho. Por eso no hay que dar demasiado medicamento corticoide, ¿ya? No es bueno, no es recomendable. Muy bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Los mecanismos de acción vienen de receptores citosólicos. Aquí tenemos al esteroide, que es el cortisol. El cortisol entra, se une a un receptor citosólico. Este receptor citosólico, que es dimérico, entra al núcleo, se une a GRE y hace una transcripción, traducción y respuesta. Facilito. Profe, ¿cómo se regula? Esto se regula de la siguiente manera. Se regula mediante el eje. ¿Eje qué eje? El eje, hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. Hipotálamo pertenece al sistema nervioso central. Adenohipófisis pertenece a la glándula pituitaria, pues, ¿no? Al sistema endocrino. Y este también al sistema endocrino, que es la corteza suprarrenal, pero periférico. ¿Ya? No te olvides que la adenohipófisis se llama la glándula maestra. Entonces, ¿cómo funciona esta regulación? Miren, todo traumatismo, estrés, emociones fuertes, ¿ya? Algunos neurotransmisores, incluso el ritmo circadiano, que lo vamos a ver ahora, pregunta examen también acerca del ritmo circadiano, incluso todos estos estimulan a la CRH, hormona liberadora de corticotropina. La CRH, ¿cuál es su chamba? Tú ya sabes, ¿ya? Estimular a la ACTH, o sea, a la adrenocorticotropina, hormona, que es el factor más importante de la regulación. Dijimos, ¿ah? El factor más importante es la regulación de los corticoides, ACTH. Está en el cuadro que iniciamos esta segunda parte. Y la ACTH estimula ¿a quién? A la corteza suprarrenal. ¿Pero a qué parte?
está la corteza, acá está la médula. La corteza tiene 3 capas. 1, 2, 3. La CTH estimula ¿qué capas? A la capa 2 y a la capa 3. O sea, a la zona fascicular para producir ¿qué? Cortisol. Aumenta el cortisol. Chévere, profe. Aumenta el cortisol. Entonces, si hay un exceso de cortisol, ¿qué feedback va a haber? Si hay mucho cortisol, luego va a haber un feedback negativo. Es decir, va a venir un asa por acá, inhibe aquí, y va a venir un asa por acá, e inhibe aquí. Como hay mucho cortisol, el cuerpo lo que hace es inhibir al hipotálamo hipófisis, apagar la maquinaria del eje para que disminuya la producción. Eso es un feedback negativo. ¿Ya? Un feedback negativo. ¿Qué más tenemos que saber acerca del ritmo circadiano? Miren, el ritmo circadiano es importante, pregunta examen, este es un cuadro de Guyton. ¿Cuáles son, de acuerdo al día, durante el día, los glucocorticoides se secretan más y a otras horas se secretan menos? Entre las 6 a.m. y las 9 a.m. hay un pico máximo de cortisol, o sea de glucocorticoides. Ese pico máximo es aproximadamente 8 de la mañana. Es por eso que cuando tú quieres dar a un paciente corticoide, es preferible que lo des en ese rango, entre las 7, 8 o 9 de la mañana, para similar el efecto que tienen los glucocorticoides de acuerdo al ritmo circadiano. ¿Ya? Profe, y si lo quiero dividir en 2 dosis, los das 8 de la mañana y le puedo dar 4 de la tarde, que es el otro subpico. Para eso sirve. ¿Ya? Esto lo vas a aprender cuando hagas el internado. ¿Ya? Pero yo le estoy diciendo para que sepan. Entonces miren, ¿en qué momento el ritmo circadiano tiene su pico máximo de hormonas? En las primeras horas de la mañana. Entonces, la CRH, la ACTH y el cortisol se aumentan o se elevan en las primeras horas de la mañana. ¿Qué más preguntaron estos malliados, estos malditos? ¿Qué preguntaron? Preguntaron, 1 hora antes de levantarse más o menos hay 20 microgramos por decilitro de cortisol y a la medianoche solamente hay 5. ¿Ya? O sea, levantarse acá hay 20. Es un promedio, ¿ya? Aquí hay 20. Y aquí, ¿cuánto hay a la medianoche? 5. ¿No? Ahí está. 5 y acá hay 20. ¿Ya? Ya está. Este dato también es importante. Si se modifica el hábito del sueño, el ciclo del ritmo circadiano cambiará. Si se modifica el hábito del sueño, el ritmo del ciclo circadiano cambiará. ¿Ya? Muy bien. Y los andrógenos, acá es andrógenos suprarrenales, ¿ya? Lo borran acá es suprarrenal. Entonces acá hay solamente algunos datos que tenemos que saber. Mira, el DEA de hidroepiandrosterona se secreta principalmente, sobre todo en la vida fetal. Pregunta de examen. Todos estos datitos son preguntas de examen como alternativas. Solo ejercen efectos leves en el ser humano. Son leves sus efectos, ¿ya? En el varón y en la mujer. En la mujer produce vello púbico y axilar. ¿Ya? En la mujer produce vello púbico y axilar. Y en el varón, desarrollo inicial de los órganos sexuales masculinos. Profe, pero a ver, explíqueme, no entiendo. Mira, en el varón, ¿cuáles son los andrógenos que predominan en el varón? En el varón siempre predomina la testosterona, ¿cierto? Ya pues,
Entonces, sus andrógenos renales que se producen más o menos, como dice Nelson, a partir de los 8 años, la adrenarquia, estos andrógenos ayudan a desarrollar los testículos, pero solamente un desarrollo inicial. El resto lo hace la testosterona. A eso se refiere. Ejerce un desarrollo inicial. Pero en la mujer apoya más. En la mujer hay más apoyo. O sea, estos andrógenos, la mujer no tiene mucho exceso de testosterona. Entonces, ¿cómo le dan las características del vello pubiano, del vello axilar? Estos andrógenos suprarrenales. ¿Me dejo entender? Por eso que en conclusión, al final se dice que solo ejercen efectos leves en los seres humanos. ¿Ya? Muy bien. Los andrógenos suprarrenales se convierten a testosterona. Profe, ¿todos? No, algunos. Pregunta examen. ¿Ya? Algunos andrógenos se convierten a testosterona. ¿Ya? ¿Y cómo es su receptor y cómo es su regulación? El receptor es lo mismo, facilito. Dibujas tu célula, su núcleo, acá está su receptor. Este es el DEA. El DEA viene, se une al receptor citosólico. El receptor citosólico migra al núcleo, se une al ADN y produce transcripción y luego traducción y síntesis de proteínas, ¿no? ¿Me dejo entender? Así facilito, no me igualito es. Su receptor también es citosólico. De los tres, de aldosterona, cortisol y los andrógenos, sus receptores son citosólicos. Y su regulación, profe, igualito que el otro. Hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Acá está la médula. 1, 2, 3. ¿Cómo funciona? La CRH producida en el hipotálamo estimula ¿a quién? A la ACTH producida en la hipófisis, en la de la hipófisis, y esto estimula, ya dijimos, estimula la 2, ¿no? Sino que lo estamos punteando porque ahorita estamos hablando principalmente de la 3. Estimula la zona reticular y esto va a producir aumento o producción de DEA. Profe, y cuando haya mucho exceso de DEA, ¿qué va a producirse? Fácil, lo que ya te dije. Se va a producir los feedbacks. ¿Te acuerdas? Asa larga, feedback negativo para apagar la maquinaria del eje y disminuir la hormona. ¿Ya? ¿Te acuerdas? De la glándula periférica a la hipófisis o al hipotálamo, eso se llama asa larga. Hipófisis a hipotálamo, eso se llama asa corta. Y de hipotálamo a hipotálamo se llama asa ultracorta. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cuál es el principal factor regulador de los andrógenos? ACTH. Es el principal factor de la regulación. ¿No? Principal factor de regulación. Muy bien. Listo. Y para acabar, ya como hemos hablado de todos estos hormonitos, vamos a hablar de los 3 síndromes principales. Síndrome de Addison. El síndrome de Addison se caracteriza por, miren, por una disminución de la aldosterona y una disminución del cortisol. ¿Ya? ¿Cómo se da eso, profe? Acá tienes tu corteza, tu médula, capa 1, capa 2, capa 3. Son 2 causas. Primera causa, segunda causa. Primera causa en países de desarrollo es la adrenalitis autoinmune. Y la segunda causa y primera causa en los países subdesarrollados es la tuberculosis suprarrenal. Incluso también citomegalovirus. La tuberculosis, la TB, es una bacteria, el citomegalovirus es un virus. ¿Qué produce? Produce destrucción de la corteza. La adrenalitis es una inflamación autoinmune. Vienen los anticuerpos, como llevaste en inmuno, y destruyen inmunitariamente a la corteza. Entonces,
se destruye aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber disminución de aldosterona. Por lo tanto, este paciente que va a sufrir de presión baja, o sea, este paciente va a tener shock hipovolémico. ¿Qué más va a tener? Diarrea. ¿Ya? Profe, entonces, ¿qué va a tener? Debilidad muscular. ¿Ya? Debilidad muscular. Shock, diarrea. ¿Y qué más? Como está baja la aldosterona y también está bajo el cortisol, tú sabes que el cortisol ayuda a la respuesta del estrés. Por eso estos pacientes no pueden estar sometidos a estrés. ¿Ya? Como está bajo estos dos, el cuerpo ¿qué hace? Le dice, piensa, ¿no? El cuerpo piensa, dice. Le dice, por favor, hipófisis, ayúdame. Y la hipófisis dice, bien, te mando a la ACTH. ¿Por qué? Porque la ACTH estimula la corteza suprarrenal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un aumento de ACTH. Y la ACTH se libera con otro polipéptido que se llama el MESH. El MESH es la hormona estimulante de melanocitos. Es por eso que como estimula los melanocitos, este aumento de secreción, estos pacientes tienen hiperpigmentación en la cara. ¿Ya? Entonces un paciente con diarrea, debilidad muscular, hipotenso, y que tú le sacas un examen de sangre y le encuentras el sodio bajo y el potasio alto con cara hiperpigmentada, diagnóstico síndrome de Addison. ¿Ya? Muy bien. ¿Y el síndrome de Cushing cómo es, profe? El síndrome de Cushing es un exceso de cortisol. Igualito. En algunas oportunidades tenemos que hay tumores, 1, 2, 3. Hay tumores en estas capas. Entonces, ¿qué se produce? Un exceso de cortisol. Un exceso de cortisol. ¿Ya? Entonces, como hay un exceso de cortisol, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir en estos pacientes? Van a tener una clínica. Van a tener el exceso de cortisol. Lo que va a hacer es la cara de luna llena. Pregunta. Cara de luna llena. Eso se llama plétora facial. La cara se le hace redonda y tórax de búfalo. Estos pacientes tienen cara redonda, tórax de búfalo. El tórax grande, agrandado, la parte de la jiba también aumentada. ¿Qué más? Tienen obesidad central, tan gorditos, más estrías acá en el abdomen, en la parte abdominal, estrías violáceas, estrías purpúricas o violáceas. ¿Qué más tienen? Fragilidad capilar, fragilidad capilar, ¿ya? Estrías, obesidad central, cara de luna llena, fragilidad capilar, ¿ya? Pero profe, algunas veces este síndrome de Cushing es un Cushing iatrogénico. ¿Qué es eso? Síndrome de Cushing iatrogénico. Es decir, que hay pacientes que uno les dice no tome corticoides en exceso y toman corticoides una semana, 2 semanas, 3 semanas, todos los días. Se están metiendo mucho cortisol y el mismo fármaco le produce estos síntomas. ¿Cómo mejoran? Quitándole gradualmente el corticoide. ¿Ya? Muy bien. Y el síndrome de Cohn, esto lo vi alguna vez en el Azarte, un paciente con toda esta clínica, ¿no? Un paciente con toda esa clínica. Dame un segundo. ¿Ya? El síndrome de Cushing, he visto pacientes con cara de luna llena,
por exceso de corticoides. No he visto por tumores o algo así. El síndrome de Cohn sí lo vimos en Lima, en el REVA. El síndrome de Cohn es un aumento de la aldosterona. Se llama solo de la aldosterona. Se llama el hiperaldosteronismo primario. Es decir, profe, ¿cómo es esto? El exceso de aldosterona, ¿qué le produce a estos pacientes? Le produce que tienen hipertensión arterial refractaria, no mejoran con los fármacos. No mejoran con los fármacos. ¿Ya? ¿Qué más? Sufren de hipopotasemia prolongada, tienen mucho potasio bajo, tienen potasio bajo en la sangre y no saben por qué. Entonces, pacientes con hipertensión refractaria, con potasio bajo, ¿qué más? Debilidad muscular. ¿Qué le debes dosar? Debes dosarle aldosterona y le debes dosar renina para que se haga una relación y diagnosticar el síndrome de Cohn. Entonces, como ves, si tú sabes cada una de las características, cada una de las funciones de estas hormonas, puedes deducir la clínica, ¿ya? Puedes deducir la clínica. Entonces, muy bien. ¿Ya? Espero que me hayan entendido. Ya el repaso con los bancos todo lo vamos a hacer en su debido momento. Muy bien, entonces un abrazo muy fuerte y cualquier cosa, alguna duda me pregunten, ya muchachos. La otra semana nos estamos viendo, tienen que estudiar este tema, es bastante fundamental. Páncreas y suprarrenal son dos temas fundamentales, ¿ya? Muy bien, ok. Nos vemos, hasta la vista, cuídense.